Mutación, daño y muerte celular. Capítulo número 5. Lesión por químicos. A todo nuestro alrededor hay químicos capaces de dañar las células. La contaminación del aire y el agua que contienen químicos son capaces de lesión tisular, como el humo del tabaco y algunos alimentos procesados o en conserva. En nuestro ambiente existen algunos de los químicos más dañinos, que incluyen gases como el monóxido de carbono, insecticidas y metales pesados como el plomo. Los agentes químicos lesionan la membrana celular y otras estructuras celulares, bloquean vías enzimáticas, coagulan las proteínas celulares y trastornan el equilibrio osmótico e iónico de la célula. Las sustancias corrosivas como los ácidos y bases fuertes destruyen las células cuando entran en contacto con el cuerpo. Otros químicos lesionan células en el proceso de metabolismo o eliminación. El tetracloruro de carbono, CCl4, por ejemplo, causa poco daño hasta que las enzimas hepáticas lo metaboliza y se forma un radical libre altamente reactivo, CCl3. El tetracloruro de carbono es extremadamente tóxico para las células hepáticas. Fármacos, drogas. Muchas sustancias, alcohol, fármacos de prescripción, fármacos de venta libre y fármacos callejeros son capaces de directa o indirectamente dañar tejidos. El alcohol etílico daña la mucosa gástrica, el hígado, el feto en desarrollo y otros órganos. Los fármacos antineoplásicos e inmunodepresores lesionan en forma directa a las células. Otros fármacos producen metabolitos que son tóxicos para las células. El acetaminofén o paracetamol, un fármaco de consumo frecuente y venta libre como analgésico, se desintoxica en el hígado, donde pequeñas cantidades del fármaco se convierten en un metabolito altamente tóxico. El metabolito se desintoxica mediante una vía metabólica que utiliza una sustancia, es decir, glutatión, que normalmente está presente en el hígado. Cuando se ingieren grandes cantidades de fármaco, esta vía se sobrecarga y se acumulan los metabolitos tóxicos, lo que causa una necrosis masiva del hígado. Intoxicación por plomo. El plomo es un metal particularmente tóxico. Se acumula en pequeñas cantidades hasta alcanzar concentraciones tóxicas. Existen innumerables fuentes de plomo en el ambiente, como pintura escarapelada, polvo y suelos contaminados, tubérculos contaminados, tubos de aguas de plomo o uniones soldadas, barniz de cerámica, tinta del periódico y juguetes fabricados en países extranjeros. Los adultos a menudo encuentran el plomo a través de su exposición laboral. Los niños están expuestos al plomo a través de la ingestión de pinturas con plomo que se escarapela, al respirar el polvo de pintura con plomo o jugar en suelos contaminados. Existe una disminución en las concentraciones de plomo en sangre tanto en los adultos como en los niños desde que se eliminó el plomo en las gasolinas y en las latas soldadas para alimentos. Sin embargo, las altas concentraciones de plomo en sangre aún son un problema, en particular entre los niños. Solo en Estados Unidos existen cerca de 250,000 niños entre 1 y 5 años de edad que contienen concentraciones de plomo mayores a 10 microgramos mililitro. La prevalencia de concentraciones elevadas en sangre fue más alta en niños que vivían en áreas urbanas. Por casta y etnia, los niños de etnia afroamericana no hispana que residían en las ciudades del centro con una población de 1 millón o más tuvieron la proporción más alta de concentración de plomo elevada en sangre. El plomo se absorbe a través del tubo digestivo o los pulmones hacia la sangre.
Una insuficiencia de calcio, hierro o zinc aumenta la absorción de plomo. En los niños, la mayor parte del plomo se absorbe a través de los pulmones. Aunque su ingesta sea igual o menor, la absorción en los lactantes y niños es mayor. Es por ello que son más vulnerables a la intoxicación por plomo. El plomo cruza la placenta, lo que expone al feto a concentraciones de plomo comparables a las de la madre. El plomo se almacena en el hueso y se elimina a través de los riñones. Aunque la vida media del plomo es de horas o días, los depósitos en huesos sirven como un almacén desde el cual se mantienen las concentraciones en sangre. En un sentido, el hueso protege a otros tejidos, pero el recambio lento mantiene las concentraciones en sangre durante meses y años. En un sentido, el hueso protege a otros tejidos, pero el recambio lento mantiene las concentraciones en sangre durante meses y años. La intoxicación por plomo está relacionada con sus múltiples efectos bioquímicos. Tiene la capacidad de desactivar enzimas, compite con el calcio para su incorporación al hueso e interfiere con la transmisión nerviosa y desarrollo cerebral. Los principales blancos de la intoxicación por plomo son los eritrocitos, el tubo digestivo, los riñones y el sistema nervioso. La anemia es un signo cardinal de intoxicación por plomo. El plomo compite con las enzimas que se requieren para la síntesis de hemoglobina y con las enzimas relacionadas con la membrana que evitan la hemólisis de los eritrocitos. Los eritrocitos resultantes son hipocrómicos y presentan un punteado grueso, parecido a lo que se observa en la anemia por insuficiencia de hierro. La vida del eritrocito también se disminuye. El tubo digestivo es la principal fuente de síntomas en el adulto. Estos se caracterizan por el cólico del plomo, una forma de dolor abdominal agudo mal localizado. En el margen de las encías aparece una línea formada por la precipitación de sulfito de plomo. La línea de plomo rara vez se observa en los niños. El plomo causa un daño renal difuso que con el tiempo lleva a insuficiencia renal. Aún sin signos francos de daño renal, la intoxicación por plomo lleva a hipertensión. En el sistema nervioso, la intoxicación por plomo se caracteriza por desmielinización de la sustancia blanca cerebral y cerebelosa y la muerte de células corticales. Cuando esto ocurre en la niñez temprana, afecta el desarrollo neuroconductual y provoca niveles más bajos en el CI y un mal desempeño en el aula. La neuropatía periférica desmielinizante ocurre en los adultos. La manifestación más grave de intoxicación por plomo es la encefalopatía aguda. Se manifiesta sustancia como vómito persistente, ataxia, convulsiones, papiledema, alteraciones del estado de conciencia y coma. La encefalopatía aguda se manifiesta de forma repentina o en ocasiones va precedida de otros signos de intoxicación por plomo como los cambios de conducta o molestias abdominales. Debido al déficit cognitivo y neuroconductual de larga evolución que ocurre en los niños, aún con concentraciones de plomo moderadamente elevadas, los Centers of Disease Control and Prevention han publicado recomendaciones para la detección de plomo en la niñez. Aún no se tiene certeza de la cantidad segura de plomo en sangre. En algún momento se consideró que 25 miligramos de cilitro era seguro. Las encuestas han demostrado CI irregulares bajos en niños con concentraciones de plomo de 10 microgramos de cilitro a 15 microgramos de cilitro.
La detección de intoxicación por plomo implica el empleo de sangre capilar obtenida mediante una punción del dedo para medir la protoporfirina eritrocitaria PE libre. Las concentraciones elevadas de PE son el resultado de la inhibición que el plomo provoca en las enzimas que se requieren para la síntesis de M en los eritrocitos. La prueba de PE es útil en la detección de concentraciones altas de plomo, aunque no suele detectar las concentraciones menores de 20 microgramos decilitro a 25 microgramos decilitro. Por ello, los valores de la prueba de detección capilar mayor de 10 microgramos decilitro deben confirmarse con las detecciones de una muestra de sangre venosa. Debido a que los síntomas de intoxicación por plomo suelen ser vagos, a menudo se retrasa el diagnóstico. La anemia proporciona las primeras claves del padecimiento. Se requiere de pruebas de laboratorio para establecer el diagnóstico. El tratamiento implica eliminar la fuente de plomo y, en casos de intoxicación grave, la administración de un agente quelante. Los niños asintomáticos con concentraciones sanguíneas de 45 miligramos decilitro a 69 microgramos decilitro suelen recibir tratamiento. Un equipo de salud pública debe evaluar la fuente del plomo, ya que se requiere de una eliminación meticulosa. Intoxicación por mercurio. Durante cientos de años se ha utilizado el mercurio con propósitos médicos e industriales. El mercurio es tóxico y son bien conocidos los riesgos laborales y accidentales relacionados con la exposición al mercurio. En la actualidad, el mercurio y el plomo son los metales más tóxicos. El mercurio es tóxico en 4 formas principales: vapor de mercurio, mercurio divalente inorgánico, metilmercurio y etilmercurio. Dependiendo de la forma de exposición al mercurio, es posible que ocurra intoxicación que comprometa el sistema nervioso central y los riñones. En el caso de las oclusiones dentales, amalgamas, la inquietud surge del vapor de mercurio que se libera hacia la boca. Sin embargo, la cantidad de vapor de mercurio liberada desde las oclusiones es muy pequeña. La principal fuente de intoxicación a metilmercurio es por el consumo de peces de larga vida como el atún y el pez espada. Los peces encuentran el mercurio proveniente del sedimento en el agua. Sin embargo, solo ciertos tipos de peces presentan un riesgo potencial y algunos tipos como el salmón tienen cantidades minúsculas o nada de mercurio. Debido a que el cerebro en desarrollo es más susceptible al daño producido por mercurio, se recomienda que en los niños pequeños y las mujeres embarazadas o en lactancia eviten el consumo de pescado que se sabe tiene un alto contenido de mercurio. Trimerosal es un conservador que contiene etilmercurio que ayuda a evitar el crecimiento de microorganismos en las vacunas. Debido a las inquietudes que rodean a este conservador, él en Estados Unidos casi nunca se utiliza. Lesión por agentes biológicos. Los agentes biológicos difieren de otros agentes nocivos en que son capaces de replicarse y continuar produciendo sus efectos nocivos. Estos agentes van desde los virus submicroscópicos hasta los parásitos más grandes. Los agentes biológicos lesionan las células a través de diferentes mecanismos. Los virus entran a la célula y se incorporan a su maquinaria de síntesis de ADN. Ciertas bacterias elaboran exotoxinas que interfieren con la producción celular de ATP. Otras bacterias, como los bacilos gram negativos, liberan endotoxinas que causan lesión celular y aumento de la permeabilidad capilar. Lesión por desequilibrios nutricionales. Los excesos nutricionales y las insuficiencias nutricionales predisponen a las células a sufrir lesión.
Se piensa que obesidad y las dietas con alto contenido de grasas saturadas predisponen a las personas a ateroesclerosis. El cuerpo requiere de más de 60 sustancias orgánicas e inorgánicas en cantidades que van desde microgramos hasta gramos. Estos nutrientes incluyen minerales, vitaminas, ciertos ácidos grasos y aminoácidos específicos. Las insuficiencias en la dieta ocurren en forma de inanición, en la cual existe una insuficiencia de todos los nutrientes y vitaminas, o debido a la insuficiencia selectiva de un nutriente o vitamina. La anemia por insuficiencia de hierro, el escorbuto, el beriberi y la pelagra son ejemplos de lesión causada por la falta de vitaminas o minerales específicos. Las insuficiencias de proteínas y calorías que ocurren con la inanición causan un daño tisular diseminado. Mecanismos de lesión celular. Los mecanismos por los cuales agentes nocivos causan lesión y muerte celular son complejos. Algunos agentes, como el calor, producen lesión celular directa. Otros factores, como los trastornos genéticos, producen sus efectos de manera indirecta a través de trastornos metabólicos y respuestas inmunitarias alteradas. Parece que existen tres mecanismos principales por los que la mayoría de los agentes nocivos ejercen sus efectos: formación de radicales libres, hipoxia y disminución de ATP, trastorno de la homeostasis del calcio intracelular, figura 5.7. Lesión por radicales libres. Muchos agentes nocivos ejercen sus efectos dañinos a través de especies químicas reactivas conocidas como radicales libres. Los radicales libres son especies químicas altamente reactivas con un electrón libre en su última órbita, valencia, de la molécula. En la bibliografía, el electrón libre se denota como un punto, por ejemplo, punto NO. El electrón libre causa que los radicales libres sean inestables y altamente reactivos, de manera que reaccionan de manera inespecífica con moléculas que se encuentran cerca. Además, los radicales libres establecen reacciones en cadena que consisten en muchos acontecimientos que generan nuevos radicales libres. En las células y tejidos, los radicales libres reaccionan con las proteínas, lípidos y carbohidratos, con lo que dañan las membranas celulares, desactivan las enzimas y dañan los ácidos nucleicos que constituyen el ADN. Las acciones de los radicales libres trastornan y dañan células y tejidos. Las especies de oxígeno reactivo EOR son moléculas que contienen oxígeno que incluye radicales libres como el superóxido O2 y el radical hidroxilo OH. Y no radicales como el peróxido de hidrógeno H2O2. Estas moléculas se producen en forma endógena mediante procesos metabólicos o actividades celulares, como el estallido metabólico que acompaña la fagocitosis. Sin embargo, las causas exógenas, que incluyen la radiación ionizante y la UV, causan producción de EOR en el cuerpo. El estrés oxidativo es un estado que ocurre cuando la generación de EOR supera la capacidad del cuerpo de neutralizar y eliminar EOR. El estrés oxidativo conduce a la oxidación de los componentes celulares, la activación de las vías de transducción de señales y los cambios en la expresión de gen y proteína. Aunque EOR y estrés oxidativo están claramente relacionados con el daño celular y tisular, la evidencia muestra que las EOR no siempre actúan de una manera aleatoria y nociva.
Estudios actuales han encontrado que los EOR son también moléculas de señalización importantes que utilizan las células sanas para regular y mantener las actividades y funciones normales como el tono vascular y la señalización del factor de crecimiento endotelial vascular y de la insulina. El daño oxidativo se ha explicado en muchas enfermedades. Las mutaciones en el gen para SOD están vinculadas con esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de Lou Gehrig. Se piensa que el estrés oxidativo que desempeña un papel importante en el desarrollo del cáncer, el restablecimiento del riego sanguíneo después de la pérdida de perfusión, como ocurre durante un ataque al corazón y accidente cerebrovascular, está relacionado con lesión oxidativa de órganos vitales. Se piensa que el estrés oxidativo causa la disminución endotelial que contribuye al desarrollo, progresión y pronóstico de la enfermedad cardiovascular. Figura 5.7. Mecanismos de lesión celular. Los agentes nocivos tienden a causar hipoxia e isquemia. La flecha de en medio ilustra las manifestaciones que desencadenan el desarrollo de metabolismo anaeróbico y la lesión celular. También en el lado izquierdo de la figura, la forma de radical libre causa oxidación de las estructuras celulares que llevan a una disminución del ATP y en el lado derecho, el aumento en el calcio intracelular daña muchos espacios de la célula que también causa disminución del ATP. Estos tres caminos ilustran la forma en la que los agentes nocivos causan lesión y muerte celular. Además de las muchas enfermedades y estados de salud alterada relacionados con el daño oxidativo, el estrés oxidativo se ha relacionado con un descenso funcional relacionado con la edad que subraya el proceso de envejecimiento. Los antioxidantes son moléculas naturales y sintéticas que inhiben las reacciones de EOR con estructuras biológicas o previene la formación descontrolada de EOR. Los antioxidantes incluyen compuestos enzimáticos y no enzimáticos. La catalasa cataliza la reacción que forma agua a partir de peróxido de hidrógeno. Los antioxidantes no enzimáticos incluyen carotenos, por ejemplo vitamina A, tocoferoles, por ejemplo vitamina E, ascorbato, vitamina C, glutatión, flavonoides, selenio y zinc. Lesión celular por hipoxia. La hipoxia priva a la célula de oxígeno e interrumpe el metabolismo oxidativo y la generación de ATP. El tiempo real necesario para producir daño celular irreversible depende del grado de privación de oxígeno y los requerimientos metabólicos de la célula. Algunas células, como las del corazón, cerebro y riñones, requieren de grandes cantidades de oxígeno para proporcionar energía para realizar sus funciones. Las células cerebrales, por ejemplo, empiezan a sufrir daño permanente después de 4 minutos a 6 minutos de privación de oxígeno. Existe un delgado margen entre el tiempo implicado en daño celular reversible e irreversible. Durante los estados hipóxicos, los factores inducibles por hipoxia, FIH, causan la expresión de genes que estimulan la formación de eritrocitos, producen ATP en ausencia de oxígeno y aumentan la angiogénesis, es decir, la formación de nuevos vasos sanguíneos. La hipoxia es el resultado de una cantidad inadecuada de oxígeno en el aire, enfermedad respiratoria, isquemia, es decir, disminución del flujo sanguíneo por vasoconstricción u obstrucción vascular, anemia, edema o incapacidad de las células de utilizar el oxígeno. La isquemia se caracteriza por el deterioro del transporte de oxígeno y de la eliminación de los productos metabólicos como el ácido láctico, en contraste con la hipoxia pura,
que depende del contenido de oxígeno en la sangre y afecta a todas las células del cuerpo, la isquemia afecta con frecuencia el flujo sanguíneo a través de un número limitado de vasos sanguíneos y produce lesión tisular local. En algunos casos de edema, la distancia para la difusión del oxígeno se convierte en un factor limitante en el transporte de oxígeno. En los estados hipermetabólicos, las células requieren de más oxígeno del que es posible suministrar mediante la función respiratoria y el transporte de oxígeno normales. La hipoxia sirve también como la causa última de la muerte celular en otras lesiones. Por ejemplo, un agente físico como el frío causa vasoconstricción intensa e impide el flujo sanguíneo. La hipoxia causa una insuficiencia de energía en la célula con efectos amplios en sus componentes estructurales y funcionales. Conforme disminuye la tensión de oxígeno, cesa el metabolismo oxidativo y la célula se revierte a metabolismo anaeróbico y utiliza sus reservas limitadas de glucógeno en un intento por mantener las funciones vitales de la célula. El pH celular disminuye conforme se acumula el ácido láctico en la célula. Esta reducción del pH tiene efectos adversos en las estructuras intracelulares y las reacciones biológicas. El pH bajo altera las membranas celulares y causa que se aglomere la cromatina y la célula se encoja. Un efecto importante de la reducción del ATP es la tumefacción aguda de la célula causada por la disfunción de la bomba membranal de sodio-potasio, Na+, Ka+, menos ATP-ASA, que es dependiente de energía y extrae sodio desde y regresa potasio hacia la célula. Con la disfunción de esta bomba, las concentraciones intracelulares de potasio disminuyen y el sodio y el agua se acumulan en la célula. El movimiento de agua y lesiones dentro de la célula está relacionada con múltiples cambios que incluyen la aplicación del retículo endoplasmático, permeabilidad de la membrana y disminución de la función mitocondrial. En algunos casos, los cambios celulares debidos a isquemia son reversibles si se restablece el oxígeno. Sin embargo, si el suministro de oxígeno no se restablece, existe una pérdida continua de enzimas, proteínas y ácido ribonucleico a través de la membrana celular hiperpermeable. La lesión de las membranas de los lisosomas provoca la fuga de enzimas lisosomáticas destructivas hacia el citoplasma y la digestión enzimática de los componentes celulares. La fuga de enzimas intracelulares a través de la membrana celular permeable hacia el líquido extracelular proporciona una indicación clínica importante de lesión y muerte celular. Deterioro de la homeostasis del calcio. El calcio funciona como un segundo mensajero importante y como señal citosólica para muchas respuestas celulares. Diversas proteínas que se fijan al calcio, como la protonina y la calmodulina, actúan como transductores para la señal citosólica del calcio. Las sinasas dependientes de calcio calmodulina median en forma indirecta los efectos del calcio sobre las respuestas tales como la contracción del músculo liso y el desdoblamiento del glucógeno. Normalmente, las concentraciones de ion calcio intracelular se mantienen muy bajas en comparación con las concentraciones extracelulares. Las bajas concentraciones de calcio intracelular se mantienen mediante los sistemas de intercambio de calcio-magnesio relacionados con la membrana, Ca2+, Mg2+, menos ATPasa. La isquemia y ciertas toxinas llevan al aumento del calcio citosólico provocado por aumento del influjo a través de la membrana celular y la liberación del calcio proveniente de las reservas intracelulares. El aumento en la concentración de calcio activa de manera inadecuada a varias de las enzimas con efectos potencialmente dañinos.
Estas enzimas incluyen las fosfolipasas responsables del daño a la membrana celular, proteasas que dañan el citoesqueleto y las proteínas de la membrana, las ATPasas que desdoblan el ATP y aceleran su disminución, y las endonucleasas que fragmentan la cromatina. Aunque se sabe que las células lesionadas acumulan calcio, no está del todo claro si esta es la causa última de la lesión celular irreversible. Lesión celular reversible y muerte celular. Los mecanismos de lesión celular en ocasiones producen daño celular subnormal irreversible o llevan a lesión irreversible con destrucción o muerte celular, figura 5.8. La destrucción celular y su eliminación implican uno de dos mecanismos. Figura 5.8. Resultados de la lesión celular reversible, apoptosis y eliminación celular programada y muerte celular y necrosis. Apoptosis, que está diseñada para eliminar células lesionadas o desgastadas. Muerte celular o necrosis, que ocurre en las células dañadas en forma irreversible. Lesión celular reversible. La lesión celular reversible, aunque deteriora la función celular, no provoca la muerte celular. A través del microscopio se observan dos patrones de lesión celular reversible: la tumefacción celular y el cambio graso. La tumefacción celular ocurre con el deterioro de la bomba de la membrana de sodio, potasio, ATPasa dependiente de energía, por lo general como resultado de lesión celular hipóxica. Los cambios grasos están vinculados con acumulación intracelular de grasa. Cuando ocurren cambios grasos, pequeñas vacuolas de grasa se dispersan en todo el citoplasma. El proceso suele ser más ominioso que la tumefacción celular y, aunque es reversible, suele indicar lesión grave. Estos cambios grasos ocurren debido a que a las células normales se les presenta un aumento de carga de grasa o porque las células lesionadas son incapaces de metabolizar adecuadamente la grasa. En las personas obesas a menudo presentan infiltrados de grasa dentro y entre las células del hígado y el corazón debido a un aumento de la carga de grasa. Las vías del metabolismo de la grasa están deterioradas durante la lesión celular y la grasa se acumula en la célula conforme la producción supera el empleo y transporte. El hígado, en donde se sintetiza y metaboliza la mayoría de las grasas, es particularmente susceptible al cambio graso, aunque es posible también que los cambios grasos ocurran en los riñones, el corazón y otros órganos. Muerte celular programada. En la mayoría de las células normales no tumorales, el número de células en los tejidos está regulado mediante un equilibrio entre la proliferación celular y la muerte celular. La muerte celular ocurre mediante necrosis o una forma de muerte celular programada denominada apoptosis. La apoptosis es un proceso altamente selectivo que elimina las células lesionadas y envejecidas, con lo que se controla la regeneración tisular. Las células que sufren apoptosis tienen características morfológicas especiales, así como cambios bioquímicos. Como se muestra en la figura 5.9, se presenta una reducción de tamaño y condensación del núcleo y el citoplasma. La cromatina se congrega en la membrana nuclear y el ADN se fragmenta. Después, las células se fragmentan en múltiples cuerpos apoptóticos de una manera que mantiene la integridad de la membrana plasmática y no inicia inflamación. Los cambios de la membrana plasmática inducen fagocitosis de los cuerpos apoptóticos por los macrófagos y otras células, con lo que se completa el proceso de degradación. Se cree que la apoptosis es responsable de varios procesos fisiológicos normales, que concluyen la destrucción programada de células durante el desarrollo embrionario. La involución de los tejidos dependientes de hormonas, la muerte de células inmunitarias,
la muerte celular mediante células T citotóxicas y la muerte celular de poblaciones celulares en proliferación. Durante la embriogénesis, en el desarrollo de varios órganos como el corazón, que empieza como un tubo pulsátil y que gradualmente se modifica hasta convertirse en una bomba de 4 cámaras. La muerte celular apoptótica permite la siguiente etapa del desarrollo del órgano. También separa los dedos de las manos y pies que presentaban membranas interdigitales en el embrión en desarrollo, figura 5.10. La muerte celular apoptósica ocurre en la involución de las células endometriales dependientes de hormonas durante el ciclo menstrual y la regresión del tejido mamario después del destete de la alimentación al seno materno. El control del número de las células inmunitarias y la destrucción de las células T autorreactivas en el timo se han acreditado a la apoptosis. Se cree que las células T citotóxicas y las células citolíticas naturales destruyen células blanco mediante la inducción de muerte celular apoptósica. La apoptosis está vinculada con muchos procesos patológicos y enfermedades. Por ejemplo, se sabe que la interferencia con la apoptosis es el mecanismo que contribuye a la carcinogénesis. Es posible que la apoptosis esté implicada también en los trastornos neurodegenerativos como la enfermedad del Alzheimer, la enfermedad de Parkinson y ALS. Sin embargo, siguen en investigación los mecanismos exactos causantes de estas enfermedades. Se han descrito 2 vías básicas para la apoptosis, figura 5.11. Estas son las vías extrínseca, que es dependiente del receptor de muerte, y la vía intrínseca, que es independiente del receptor de muerte. La fase de ejecución de ambas vías se lleva a cabo mediante enzimas proteolíticas denominadas caspasas, las cuales están presentes en las células como procaspasas y se activan mediante la escisión de una porción inhibidora de su cadena de polipéptidos. La vía extrínseca comprende la activación de receptores como los receptores de factor de necrosis tumoral, FNT, y en receptor del ligando Fas. El ligando Fas se expresa en la superficie de ciertas células como las células T citotóxicas o aparecen en una forma soluble. Cuando el ligando Fas se fija a su receptor, se congregan las proteínas en el estreno citoplásmico del receptor Fas para formar un complejo de inicio de muerte. El complejo entonces convierte la procaspasa 8 en caspasa 8. Esta a su vez activa una cascada de caspasas que ejecutan el proceso de apoptosis. El resultado final incluye la activación de endonucleasas que causan la fragmentación del ADN y la muerte celular, además del FNT y el ligando Fas. Moléculas de señalización primaria conocidas por activar la vía extrínseca incluyen el ligando inductor de apoptosis relacionada con FNT-trail, por sus siglas en inglés, la citosina interleucina 1 y L1 y el lipopolisacárido LPS, la endotoxina que se encuentra en la membrana celular externa de las bacterias gram negativas. La vía intrínseca o vía inducida por la mitocondria de la apoptosis se activa por las condiciones como daño del ADN, EOR, hipoxia, disminución de las concentraciones de ATP, senescencia celular y activación de la proteína P53 por daño del ADN. Implica la apertura de los poros de permeabilidad de la membrana mitocondrial con la liberación del citocromo C desde las mitocondrias hacia el citoplasma. El citocromo citoplasmático actúa las caspasas. El citocromo citoplasmático activa las caspasas, que incluye la caspasa 3. La activación de la caspasa 3 es un paso común entre las vías extrínsecas e intrínsecas. Además, la activación o el aumento de las concentraciones de las proteínas proapoptósicas como PIP y BAX. Después de la activación de la caspasa 8, en la vía extrínseca en ocasiones conducen a la liberación de citocromo C mitocondrial, con lo que se unen las 2 vías para la apoptosis. Se conoce mucho de inhibidores de la apoptosis dentro de las células y se cree que contribuyen al cáncer y a las enfermedades autoinmunitarias. Las acciones terapéuticas de ciertos fármacos inducen o facilitan la apoptosis. La apoptosis continúa siendo una área activa de investigación para comprender mejor y dar tratamiento a una variedad de enfermedades.
Necrosis. La necrosis se refiere a la muerte celular de un órgano o tejido que sigue siendo parte de un organismo viviente. La necrosis se diferencia de la apoptosis porque causa pérdida de la integridad de la membrana celular y desdoblamiento enzimático de partes celulares y desencadena el proceso inflamatorio. En contraste con la apoptosis, la cual funciona para eliminar células para que células nuevas las reemplacen, la necrosis a menudo interfiere con el reemplazo celular y la regeneración del tejido. Con la muerte celular necrótica existen cambios importantes en el aspecto del contenido citoplásmico y el núcleo. A menudo estos cambios no son visibles, incluso mediante microscopio, durante horas después de la muerte celular. La disolución de la célula o tejido necrótico sigue varios caminos. La célula en ocasiones sufre licuefacción, es decir, necrosis por licuefacción. Otras veces se transforma en una masa dura de color gris, es decir, necrosis por coagulación. O es posible que se convierta en un material gaseoso mediante la infiltración de sustancias semejantes a grasas, es decir, necrosis gaseosa. La necrosis por licuefacción ocurre cuando algunas células mueren pero sus enzimas catalíticas no se destruyen. Un ejemplo de necrosis por licuefacción es el reblandecimiento del centro de un absceso con secreción de su contenido. Durante la necrosis por coagulación se desarrolla acidosis y desnaturaliza las proteínas enzimáticas y estructurales de la célula. Este tipo de necrosis es característico de la lesión hipóxica y se observa en las áreas infartadas. El infarto, es decir, la muerte tisular, ocurre cuando una arteria que irriga un órgano o parte del cuerpo se ocluye y no existe otra fuente de suministro sanguíneo. Como regla, la forma del infarto es cónica y corresponde a la distribución de la arteria y sus ramas. Una arteria se ocluye por un émbolo, un trombo, enfermedad de la pared arterial o presión desde afuera del vaso. La necrosis gaseosa es una forma característica de necrosis por coagulación, en la cual las células muertas persisten de manera indefinida. Se encuentra con más frecuencia en el centro de los granulomas por tuberculosis o tubérculos. Gangrena. El término gangrena se aplica cuando una masa considerable del tejido sufre necrosis. La gangrena se clasifica en seca o húmeda. En la gangrena seca, la parte se vuelve seca y se enjuta. La piel se arruga y su color cambia a pardo oscuro o negro. La diseminación de la gangrena seca es lenta y sus síntomas no son tan marcados como los de la gangrena húmeda. La irritación causada por el tejido muerto produce una línea de reacción inflamatoria, es decir, línea de demarcación, entre el tejido muerto del área gangrenada y el tejido sano. La gangrena seca suele ser el resultado de interferencia con el riego sanguíneo arterial a una parte sin interferencia con el retorno venoso y es una forma de necrosis por coagulación. En la gangrena húmeda el área está fría, tumefacta y sin impulso. La piel está húmeda, negra y bajo tensión. En la superficie se forman ampollas, ocurre licuefacción y la acción bacteriana produce un mal olor. No existe línea de demarcación entre el tejido normal y el enfermo, y la diseminación del daño tisular es rápida. Los síntomas sistémicos suelen ser graves y la muerte ocurre a menos que sea posible detener el padecimiento. La gangrena húmeda es el resultado principalmente de interferencia del retorno venoso desde esa parte. La invasión bacteriana desempeña un papel importante en el desarrollo de la gangrena húmeda y es responsable de muchos de los prominentes síntomas. La gangrena seca está confinada casi exclusivamente a las extremidades, pero la gangrena húmeda afecta órganos internos o extremidades. Si las bacterias invaden el tejido necrótico, la gangrena seca llega a convertirse en gangrena húmeda. La gangrena gaseosa es un tipo especial de gangrena que es provocada por la infección de tejidos desvitalizados por una de varias bacterias Clostridium. La más frecuente es Clostridium perfringens. Esos organismos anaeróbicos formadores de esporas están diseminados en la naturaleza, en particular en los suelos. La gangrena gaseosa tiende a ocurrir en los traumatismos y fracturas compuestas en las cuales están incrustadas tierra y partículas. Algunas especies se han aislado en el estómago, vesícula biliar, intestino, vagina y piel de personas sanas.
Lo característico de este padecimiento son las burbujas de sulfuro de hidrógeno gaseoso que se forman en el músculo. La gangrena gaseosa es una enfermedad grave, potencialmente mortal. Se utilizan antibióticos para tratar la infección y métodos quirúrgicos para extirpar el tejido infectado. Es posible que se requiera de amputación para evitar la diseminación de la infección que afecta una extremidad. Se ha utilizado el tratamiento con oxígeno hiperbárico, aunque los datos clínicos que apoyan su eficacia no se han evaluado de forma rigurosa. Envejecimiento celular. Al igual que la adaptación y la lesión, el envejecimiento es un proceso que afecta a las células y a tejidos del cuerpo. Se han propuesto varias teorías para explicar la causa del envejecimiento. Estas teorías no son mutuamente excluyentes y es muy probable que el envejecimiento sea complejo con causas múltiples. Las principales teorías del envejecimiento se clasifican con base en explicaciones basadas en la evolución, moleculares, celulares y niveles de sistemas. Las teorías basadas en la evolución se enfocan en la variación genética y el éxito reproductivo. Después de que han pasado los años reproductivos, no está de todo claro que la longevidad continuada contribuye a la salud de la especie. Por ello, los genes antienvejecimiento no necesariamente se seleccionan, conservan ni son prevalentes en el acervo génico. Las teorías moleculares del envejecimiento celular se enfocan más en las mutaciones o cambios de la expresión génica, debido a que el aspecto, propiedades y función de las células dependen de la expresión génica. Es probable que este aspecto esté implicado en el envejecimiento a cierto nivel. En fechas recientes se han puesto atención a los llamados genes de envejecimiento identificados en sistemas modelo. Existen varias teorías celulares de la senescencia que en la actualidad están en investigación, entre las que se incluyen aquellas que se enfocan en el acortamiento del telómero, la lesión por radicales libres y la apoptosis. Desde mediados de la década de los 60 se sabe que muchas células en cultivo muestran un límite de capacidad de replicación, el denominado límite Hayflick, de cerca de 50 duplicaciones de la población. Este límite parece estar relacionado con la longitud de los telómeros, los cuales son secuencias del ADN en los extremos de los cromosomas. Cada vez que se divide la célula, se acortan los telómeros hasta que se tiene una longitud mínima crítica. Se inicia la senescencia y ya no ocurre más replicación celular. Algunas células tienen telomerasa, una enzima que reconstruye los telómeros y disminuye o evita su acortamiento. Las células cancerosas tienen concentraciones altas de telomerasa, la cual evita la senescencia y contribuye a la inmortalidad celular que caracteriza el cáncer. El acortamiento de los telómeros parece estar relacionada con otras teorías de causas celulares de envejecimiento. Por ejemplo, los radicales y el daño oxidativo matan las células y aceleran el acortamiento de los telómeros. La restricción calórica, la cual parece aumentar la longevidad, tal vez está relacionada con una menor generación de radicales libres en las mitocondrias debido a la reducción de la ingesta de metionina u otros aminoácidos dietéticos. Las teorías del nivel de sistemas se centran en un deceso en las funciones de integración de los sistemas orgánicos, como el inmunitario y el neuroendocrino, que son necesarios para el control general de los sistemas corporales. El sistema inmunitario se deteriora con la edad y es menos efectivo en la protección del cuerpo de la infección o cáncer. Asimismo, las mutaciones y manipulaciones de genes como DAF2, el cual es similar a los genes del receptor de insulina GRI1 humano, en el modelo de gusano envejecido Caenorhabditis elegans, causan cambios significativos en la longevidad. Las vías relacionadas con DAF2 tal vez sean las responsables de las relaciones entre la restricción calórica y la vida prolongada en los roedores y otros animales. Los mecanismos que regulan el envejecimiento es probable que sean complejos y multifactoriales, como cualquier intervención para prolongar el envejecimiento.